Muy buenas tardes, damas y caballeros, jóvenes y señoritas, amigos y amigas. Bienvenidos a este webinar denominado PostgreSQL, la base de datos open source más avanzada del mundo. Realmente tiene una importancia para todos aquellos que desean aprender bases de datos, gestión de bases de datos, relacional y orientados a objetos. Para esto, para iniciar esta sesión, vamos a invitar al ingeniero Wilmer Campos, decano de la Facultad de Ingeniería de nuestra prestigiosa Casa Superior de Estudios, la Universidad Privada Domingo Savio, acá en Santa Cruz. Ingeniero, adelante. Bien, gracias, ingeniero Jaime Zambrana, siempre apoyando este tipo de eventos académicos a usted. Le agradecemos de parte de la facultad, también como parte de nuestro plantel docente, siempre colaborando para que los estudiantes se actualicen y sigan en su proceso formativo. Saludar a nuestros queridos estudiantes de la Facultad de Ingeniería y a los estudiantes de todas las facultades de la universidad por estar presente. Queremos también saludar la presencia de algunos invitados especiales, algunos amigos, colegas, graduados de la Universidad Gabriel René Moreno y de otras universidades. Es un gusto tenerlos en este evento y esperemos que disfruten del mismo y que sea de mucho beneficio para todos. Por último, quiero darle la bienvenida a nuestro querido disertante, el ingeniero Jared López, amigo, colega, y también muy reconocido en el ámbito de lo que es software libre, las tecnologías de sistemas y todo lo que es la informática. Estamos seguros de que va a ser una brillante exposición, siempre él aportando con sus conocimientos, con su experiencia, para que todos nos nutramos de todo ello y, bueno, contribuyamos, ¿no?, al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad. Agradecer de antemano, Jared, por tu predisposición de colaborar, de compartir con nosotros todos estos conocimientos que tienes en el tema. Bueno, sin más preámbulos, agradecerles a todos y estamos atentos a la charla y seguramente va a ser de mucho beneficio para todos. Muy bien. Después de escuchar las palabras de inauguración del ingeniero Wilmer Campos, decano de nuestra Facultad de Ingeniería, vamos a presentar el currículum de nuestro expositor, el ingeniero Jared López. Él es ingeniero de sistemas, especialista en gestión de IT con herramientas FUT, software libre y open source. Cargos desempeñados: miembro fundador de las comunidades de software libre en Bolivia, Núcleo Linux y GLISC. Administrador de base de datos en el Banco FIE por 13 años, escúchelo bien. Así que tiene una gran experiencia en el campo de la administración y gestión de base de datos. Docente investigador en pregrado en las universidades NUR, UDI y la UPDS, con una experiencia de 8 años impartiendo docencia. Docente de posgrado en universidades como la UCATEC, la UASB, la UTEPSA, durante 2 años. Él es CEO de la empresa OpenIT, software libre, actualmente. Ha realizado proyectos y es co-creador de las metadistros Linux, Nurix, Bolivia, iOS y Mi Ubuntu. Responsable de la metadistro para Kotas Linux, y la implementación y migración de bases de datos PostgreSQL para la INE Bolivia. Tenemos el grato honor de presentarles al ingeniero Jared López. Ingeniero, bienvenido. Adelante usted. Muchas gracias, Jaime, Wilmer también y a todos los que están participando. Muchísimas gracias por el tiempo y también por el espacio. Voy a compartir una presentación para que podamos ver la agenda del webinar y sobre esta agenda trabajar, ¿no? Denme un segundo. Ya está. Ok. Bueno, hablar de Postgres, a mí me encanta hablar de todo lo que es software libre.
Esta base de datos es una de las más robustas que van a poder ver, ¿no? Respecto a muchas bases de datos open source que existen actualmente. La agenda para hoy día va a ser, vamos a ver qué es Postgres, sus orígenes, vamos a ver algunos fundamentos sobre esta base de datos, vamos a ver buenas prácticas para usarlo, quiénes lo están utilizando, y al final vamos a proponer también, porque estaba conversando también con Wilmer, de la Domingo Sabio, para que podamos hacer un curso también, ¿no? Esta es una presentación que yo he dado en varios cursos, así que este es un webinar un poco introductorio a lo que es Postgres, y el objetivo es que ustedes lo puedan entender mejor, ¿no? Ok, vamos a empezar. Cualquier consulta va a estar recibiéndolo Jaime, que nos está colaborando. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar con viendo datos generales, ¿no? ¿Qué es Postgres? Postgres, en un sentido más técnico, es un sistema de gestión de base de datos orientada a objetos todavía, ¿no? Esa palabrita aparece un poco trabalenguas, pero son los famosos CGDB orientado a objetos. Actualmente ya muchas bases de datos están empezando a recién tener esa visión de orientado a objetos, pero con Postgres lo han tenido hace más de 10 años atrás ya con la experiencia, ¿no? Este sistema de gestión de base de datos está a un nivel empresarial, ¿no? ¿Por qué hablamos de eso? Porque cumple con muchas de las responsabilidades que una base de datos tiene que realizar para que sea estable, segura, escalable, etcétera, ¿no? La licencia es bastante especial respecto a Postgres, porque es una licencia derivada de lo que son las licencias de BCD. Las licencias de BCD son totalmente abiertas, se puede decir, ¿no? Entonces quiere decir que a veces es es mucho más que un software libre. Pocos proyectos se basan en este tipo de licencias, ya que como son proyectos tan abiertos, ¿no? Entonces han sacado muchos forks, variantes de esta base de datos, que después de un momento se las cierran y ya no liberan más cosas, pero por eso es lo importante de esta licencia y la madurez del proyecto, ¿no? Este proyecto está tan maduro que tiene 25 años de investigación y desarrollo detrás, ¿no? Estamos hablando que en el año 95 nació el proyecto Postgres, ¿no? Y alrededor de más de 25 años ya estamos utilizándolo en empresas, en centros de datos, en Big Data, en almacenamiento masivo, transaccional, etcétera. Entonces, la experiencia que tienes es bastante amplia y hay un grupo de especialistas que son hackers en el entero nombre de la palabra, que son los que dan soporte a esta versión estándar, se puede decir, de PostgreSQL, ¿no? Tiene el estándar SQL por defecto. Cada vez que sale un nuevo estándar se trata de cumplir con ese estándar SQL, ¿no? Y también, ¿no? Esto es más para que ustedes tengan una notación, también está yéndose a cumplir los estándares de no SQL, ¿ya? Entonces, en este momento las bases de datos se están dividiendo, ¿no? Entre las que son SQL y las que no son SQL. Hay diferentes motivos, más adelante les voy a explicar de una forma más práctica por qué se ha llegado a ese punto, ¿no? Se ha ganado una fuerte reputación por temas de confiabilidad, estabilidad, integridad, porque cumple una norma que se llama ACID, que también los voy a explicar con cada uno de los puntos, cómo los cumple y por qué debería cumplir una base de datos mínimamente este tipo de requerimiento, ¿no? Y otra gran ventaja respecto a Postgres es que puede correr en casi cualquier sistema operativo. Le digo casi cualquiera porque siempre no me gusta generalizar en extremo, pero lo que recomienda Postgres y lo que recomiendan también los que implementan esta hermosa base de datos
es que se lo traten de implementar, si es para un servidor, que lo traten de implementar en un ambiente que sea de servidores, ¿no? Entonces eso quiere decir que lo coloquen en un sistema operativo Unix o Linux, ¿no? También hay motivos muy importantes, ¿no? ¿Por qué no utilizamos en Mac OS? ¿Por qué no utilizarlo en Windows como servidor? ¿No? Porque ahí hay variantes también. Pero más adelante les voy a ir explicando por qué es bueno utilizarlo. Pero en general, esta base de datos está enfocada a resolver problemas de nivel empresarial, ¿no? Y lo que hacen es cumplir varios requerimientos, entre esos la licencia, el tiempo de experiencia, la reputación que tiene, para que podamos tener una base de datos de este nivel. Vamos a ver un poco de los orígenes de Postgres. Postgres, como les estaba comentando, en el año 95, nace como proyecto. Antes se tenía, estaba derivado del proyecto Ingress. Ingress era un proyecto de la Universidad de Berkeley. Y si notan, de este proyecto de Ingress salieron bastantes bases de datos conocidas como SQL Server, Informis, Ingress, ¿no? Como corporación también salió de esta base de datos. Y también nace Postgres, ¿no? Como la línea más consecutiva al proyecto. Entonces, el nombre también lo decía todo, ¿no? Si el proyecto anterior era Ingress como tal, el que le iba a seguir iba a ser Post-Ingress, ¿no? Pero al juntar las dos palabras, colocaron como Postgres, ¿no? Entonces, se quedó con ese nombre por un buen tiempo. Y alrededor de los años 96, 97, ya el estándar de SQL se estaba colocando como un estándar por defecto. Entonces, al tener ese estándar y adquirirlo en la base de datos, se volvió a renombrar el nombre por el cual ahora se le conoce como PostgreSQL, ¿no? Entonces, esa es la línea de tiempo, un poco de historia para que también se conozca y también ver que el origen de esta base de datos ha dado, ¿no? Ha dado base también para que puedan salir bases de datos como SQL, Informis, Ingress, ¿no? Entonces, Sybase también tiene algo, pero no está de todo definido como Ingress, ¿no? Si alguna vez han escuchado Sybase, es otra base de datos bastante interesante. De Postgres han salido también variantes. Ha salido la variante y esta última que también tiene bastante renombre, que es de Enterprise DB, ¿no? Esta variante lo que ha hecho es modificar gran parte del código de Postgres para que se parezca a Oracle, ¿no? Entonces, esta base de datos, que es un fork de Postgres, que se llama Enterprise DB, puede reemplazar un Oracle de forma natural, ¿no? Sus clientes no se van a dar cuenta prácticamente. Lo cual, pero implica que tiene costos de licencia mucho más altos, ¿no? Pero en comparaciones entre Postgres y Enterprise DB tampoco hay mucha variante. Y entre Postgres y Oracle también, ¿no? Si alguien conoce Oracle, créanme que Postgres lo va a poder utilizar sin problema. Y lo mismo, si ustedes conocen Postgres, después van a poder utilizar Oracle si después les cabe, si la necesidad lo amerita, ¿no? Aquí sí me voy a quedar un momento para explicarles bien cómo se cataloga por medio del teorema de CAP, ¿no? Las bases de datos para que sean colocadas entre tres aristas, ¿no? Lo que es disponibilidad, consistencia y tolerancia a particiones. Cada una de estas aristas te da una cierta ventaja para que puedas tener un cierto margen de error. Por ejemplo, la arista que es más fuerte, ¿no? Entre las dos aristas que están más fuertes, son los que están entre lo que es disponibilidad y consistencia. Ahí están las bases de datos comúnmente llamadas empresariales, ¿no? Entonces, todas las bases de datos que tienen alta tolerancia de disponibilidad y alta consistencia, se consideran bases de datos que son robustas y son transaccionales, ¿no? Y entre las otras aristas ya se van dividiendo el nuevo modelo de almacenamiento que se está llevando a cabo en la nube, en Internet.
Entonces, entre las aristas que son de consistencia y tolerancia a particiones, tenemos bases de datos tan famosas como MongoDB, por ejemplo, ¿no? MongoDB tiene una consistencia alta, pero también tiene una alta tolerancia a particionado. Puede hacer un escalado horizontal mucho mayor. Y entre las otras aristas que son tolerancia y disponibilidad, tenemos un gran ejemplo como es Cassandra, ¿no? La base de datos que utiliza Facebook o la que patrocina Facebook y la que utiliza también, ¿no? Entonces, entre estas tres aristas, uno tiene que ver qué es lo que necesita. Si quieres tolerancia a particiones, consistencia y disponibilidad, en general, todos los sistemas de información que son transaccionales van hacia las aristas de disponibilidad y consistencia. Las otras aristas siempre van a tener la pérdida de algún punto, ¿no? Si estamos entre consistencia y tolerancia, posiblemente no tengamos alta disponibilidad. Si estamos entre tolerancia y disponibilidad, no tengamos alta consistencia. Entonces, esto es lo que catalogan actualmente a las bases de datos que se pueden manejar, ¿no? Entonces, es muy importante conocerlo para que se pueda optimizar, ¿no? Postgres, ¿en qué proyectos puede satisfacer? Puede satisfacer en diferentes tipos de proyectos, ¿no? Pueden hacer proyectos que tengan alta escalabilidad, alta flexibilidad, alto rendimiento y pueden ser descentralizados, ¿no? Yo en el último PGD que asistí en Chile, por ejemplo, vi un ejemplo de un colega de Ecuador donde descentralizó completamente con Postgres, ¿no? Un sistema de gestión, un ERP, donde cada sucursal tenía una propia base de datos, ¿no? Y esta se retroalimentaba entre 10 sucursales más, ¿no? Entonces se puede hacer cosas tan raras como esa, ¿no? Entonces depende mucho cuál es la necesidad que ustedes tengan para que uno pueda especificar algunas cosas o cambiarle el parámetro, porque como Postgres es una base de datos bastante genérica, uno tiene que colocarle los parámetros y los servicios que necesita para que sea escalable, para que sea en un proxy, para que divida múltiples servidores o haga replicación, etcétera, ¿no? Entonces se puede hacer un proyecto con Postgres de todo nivel, tan simple como un sistema de gestión localizado en un servidor, como pueden ser múltiples servidores, ¿no? ¿Qué sistemas operativos se puede trabajar? Ya les estaba diciendo que casi todos, ¿no? Pero aquí yo les voy a comentar cuáles son los que ustedes deberían trabajar si quieren una alta performance, si quieren trabajarlo como un servidor de producción, ¿no? Entonces, para hacer pruebas, para desarrollo, pueden utilizar Windows. Sin duda, pueden utilizar Windows. Mac también, ¿no? Pero cuando ustedes ya quieran estabilidad, para que tengan un mejor rendimiento, puedan controlar mejor todos los parámetros del kernel para que su base de datos pueda ser utilizada al máximo, lo que recomiendan es utilizar Linux o algunas variantes de Unix como FreeBSD o OpenBSD, ¿no? Entonces, si ustedes quieren implementar Postgres, deberían utilizar un sistema operativo Unix o Linux, ¿no? Eso es lo que se recomienda. ¿Por qué no se recomienda Mac o Windows? Por una pequeña y simple razón, ¿no? Estos sistemas operativos no son perfectibles para parametrizar sus parámetros de sistema operativo, de su kernel, ¿no? Ya que estos son totalmente propietarios y lo que sí funciona bien en Windows es su servidor de SQL Server, ¿no? Porque lo tienen bastante tuneado para que funcione correctamente ahí, ¿no? Y en Mac lo mismo pasa porque aunque Mac es un Unix, pero es un Unix totalmente blindado, ¿no? Lo han encajonado tan bien que ya no parece un Unix, ¿no? Entonces también es un poco complicado llegar a parametrizarlo para que sea un servidor. Y es un poco complicado tener una Mac como servidor, ¿no? Aunque tenían un proyecto anteriormente los de la marca para hacer servidores, creo que ya no lo están totalmente difundiendo. En cambio, Linux, FreeBSD, OpenBSD, en distribuciones para servidores, por favor, porque Linux también tiene distribuciones para escritorio, pueden optimizar al máximo para que sea muy, muy funcional, ¿no? Entonces, la recomendación, pueden utilizar cualquier sistema operativo para desarrollar o para hacer pruebas. Pero cuando ya quieran llevarlo a producción,
que es donde tiene que trabajar, ¿no? Donde tiene que sacar el jugo al hardware que se tiene, tienen que colocar un sistema operativo de ese nivel, Linux o Unix. ¿Dónde se puede descargar Postgres? Postgres está en su sitio que es postgres.org/download, ¿no? Ahí pueden ver una gran variante de versiones para Linux, para Unix, para Windows también. Y la última versión que se tiene actualmente estable es la versión 12, ¿no? La versión 12 ha salido con bastantes optimizaciones en temas de rendimiento y alta disponibilidad, y hace unas semanas atrás ya empezó a salir el primer beta de la versión 13, ¿no? Entonces ya de aquí a unos 6 meses o prácticamente ya finales de este año o a principios del próximo, ya se va a tener la nueva versión 13 para ser utilizada. Ojo, en cualquier versión, en cualquier plataforma que ustedes quieran utilizar, nunca utilicen la última. Traten de utilizar la que le antecede. ¿Por qué? Porque la que antecede ya tiene una cantidad de paquetes y parches que ya ya han mejorado el rendimiento, ya han optimizado los problemas, ya lo han cubierto también los bugs y son mucho más estables, ¿no? Entonces, lo que se recomendaría es utilizar la versión 12 o la versión 11, ¿no? Dependiendo de las necesidades que se tengan. En este caso, la última que va a salir a fin de año, o si bien sale, es una versión, sí, que ya se le considera estable, pero jamás recomiendo utilizar la última versión que sale, ¿no? Siempre utilicen la anterior. Esa siempre es una recomendación para casi todos los proyectos open source, ¿no? Ok, ¿quiénes apoyan financieramente este proyecto? Es bastante interesante que la mayoría de los patrocinadores de Postgres son los que están consumiendo más esta herramienta. Por ejemplo, Bingward es uno de los patrocinadores, se puede decir, Gold, que se tiene dentro del proyecto, ¿no? Y es una herramienta de virtualización, ¿no? Fujitsu tiene su propia rama también de dar soporte a un Postgres modificado, y también retribuye al proyecto de esa forma. De ahí se encuentra Grange Data, D-Labo, Red Bull Ring Pro y Enterprise DB, ¿no? Como ya les estaba diciendo, son grandes empresas que te dan soporte en estas bases de datos. Ya en la segunda etapa de financiamiento, los que ya están en plata, se puede decir, no es que den menos, pero sí, también en su mayoría son grandes empresas que dan soporte, y entre ellos está Google también, ¿no? IBM y Amazon. Amazon es una de las empresas que da servicios en la nube, y uno de sus servicios que da en la nube te da Postgres en la nube, ¿no? Entonces uno puede contratar Postgres en una nube para que tengan una aplicación y puedan generar o almacenar sus datos, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de empresas grandes que están utilizando actualmente Postgres, ¿no? Y esto hace que el proyecto siga creciendo, no solo por el financiamiento, sino porque cada una de estas empresas colabora con código para que mejore este motor. Entonces, no es solo el proyecto de un grupo de personas. Este es el proyecto de un gran componente de empresas que han visto que esta base de datos es sumamente importante y ha logrado grandes hitos, ¿no? Yo me acuerdo hace unos 10 años más o menos, cuando Yahoo era el boom de Internet, ¿no? Yahoo, toda su base de datos de Yahoo estaba en Postgres. Toda la base de datos de Yahoo, sus buscadores y todos sus portales estaban en Postgres. Y en ese tiempo pudo lograr tener la base de datos más grande en el mundo. Y era una base de datos en base a Postgres, ¿no? Y de aquí a ese tiempo ha mejorado muchas cosas, aunque Yahoo ya no está en vigencia por temas que ya todos saben que ha sido destronado por Google y otros buscadores. Esta tecnología se ha heredado, y como puede ser que Google lo esté utilizando, ¿no? Muy probable que lo esté utilizando. Entonces, el apoyo existe de muchas empresas y no solo es financiero, ¿no? Ok, vamos a ver un poco de fundamentos para esta etapa.
me voy a ir al ver algunos parámetros que tiene este motor de base de datos para que también sepan algunos límites que se puede tener respecto a este motor. El tamaño de una base de datos solo lo limita el almacenamiento que tenga. Eso quiere decir que no hay un límite. Depende cuánto storage, cuánto de almacenamiento tengas para ver cuál es tu límite, ¿no? Claro está, ¿no?, que cuando uno tiene proyectos grandes, cuando tienes terabytes de información, el manejo de estos es de diferente forma, ¿no? No se coloca en un storage, se coloca en múltiples, y cada storage tiene discos de diferente velocidad. Entonces hay discos que son rápidos donde tiene que estar la información que es actual, y hay discos que son un poco más lentos donde se coloca el histórico, ¿no? Entonces la forma de gestionar ya es parte de un DBA que lo hace, ¿no? Después, el máximo del tamaño de una tabla está en 32 terabytes, créanme, es una tabla, sería gigante. El máximo del tamaño de la fila está en 1.6 terabytes. Una columna, solo una columna puede tener 1 giga de almacenamiento, ¿no? Y el máximo de filas por tabla no está determinado, pero un español loco empezó a hacer pruebas y llegó a tener algún límite, pero por el hardware también que tenía, ¿no? Entonces se colocó un hardware bastante proporcionado y llegó a colocar más o menos, creo que entre 100,000 o 1,000,000 de filas en una tabla, ¿no? Y eso era demasiado grande. Nadie coloca tanta información de filas en una tabla, así que no era real, ¿no? Pero no se coloca el límite, pero sí existe, ¿no? Aunque aquí en los parámetros lo colocan como tal. El número de columnas por tabla va entre 250 y 160, eso dependerá mucho la cantidad de información que almacene y está muy, muy limitada por el tamaño de la columna, ¿no? Y el número de índices que se tenga por tabla es ilimitado. Los índices en una tabla, en una base de datos, acompañan muy bien al nombre, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya que se está perdiendo mucho la cultura de leer libros físicos, aunque en los digitales existe también el tema de índices, mayormente se puede hacer búsquedas. Entonces ya se ha perdido el concepto original de un libro con un índice, ¿no? Y este concepto implica que puedas llegar a buscar y a recolectar esa información de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, los índices son muy importantes dentro de una base de datos. Y otra característica que ya les estaba comentando era el cumplimiento de la norma ACID. La norma de ACID implica que tiene que cumplir con todo lo que es atomicidad, consistencia, aislamiento o invisibilidad y durabilidad, ¿no? ¿Qué significa atomicidad? El término atomicidad hace un manejo referencial a lo que son las transacciones. Aunque muchas bases de datos estén implícitas el tema de transacciones, debería tener un control manual. ¿Cuál es ese control manual dentro de Postgres? Y en muchas bases de datos es el famoso begin, el commit o el rollback, ¿no? Entonces, cuando vean y se tenga que manejar bases de datos transaccionales, se tiene que manejar un inicio, se tiene que terminar un proceso para que se tenga por finalizado de forma correcta, o si hay un problema en medio de ese proceso, volver a una instancia anterior donde los datos están todavía estables, ¿no? De ahí hay otros tipos como SailPoint, 2PC, para que puedan colocar puntos intermedios para que no se pierdan muchas transacciones, ¿no? Entonces, la atomicidad está muy apegada al término de transacciones. Por eso, cuando ustedes escuchen un sistema de base de datos o un sistema ERP que es transaccional, implica que va a haber procesos que van a tener un begin y va a tener un commit o un rollback al final, ¿no? Otro de los puntos es la consistencia. Entonces, cuando uno habla de consistencia, estamos hablando que tenemos que restringir la información que se va a almacenar. Por ejemplo, hay datos que se pueden chequear o se pueden colocar not null. ¿Esto qué quiere decir? Que esos campos se tienen alguna validación y tiene que tener un dato que no sea nulo, ¿no?
El valor nulo dentro de las bases de datos es muy importante. El valor nulo como tal no tiene una característica de almacenamiento, ¿no? Porque el valor nulo en general no existe, ¿no? Entonces, ese valor nulo en muchas bases de datos, a veces, en muchos casos he visto que le colocan un valor de 0 o un espacio en blanco. Y eso contrapone a todo el concepto de una base de datos y el valor de nulo como tal, ¿no? También existen los parámetros que son unique, donde son los identificadores principales, ¿no? Donde está la llave primaria, la llave foránea, y se tienen triggers, ¿no? Para que puedas ejecutar, si se mete algún dato, que se pueda validar y tener un dato calculable, ¿no? Y valores por defecto cuando uno no quiere meter datos y ya tiene una regla para poder colocar información de relleno. Entonces, la consistencia hace mucho para que la información sea sólida y no se pierda en el tiempo, ¿no? Varias de las bases de datos que he podido analizar rompen, la verdad, el tema de consistencia para tener comodidad, ¿no? Y ahí es donde siempre se pelea el DBA con los desarrolladores, ¿no? A veces quieren duplicar la información en vez de tener centralizada y tener un buen manejo. Entonces, siempre hay una pelea ahí. El tercer punto es la invisibilidad o el tema de aislamiento, que a mí me parece que es uno de los mejores tratamientos que he visto en base de datos. Y en esto se tiene el manejo de concurrencia, que se llama MVCC. Este manejo de concurrencia hace que varias personas al mismo tiempo puedan acceder a una misma información, ¿no? Y dependiendo a los niveles de aislamiento que se tenga, se va a poder aceptar ciertas cosas o denegar. ¿En qué me voy a esto? Por ejemplo, imagínense poder ir a un cajero automático e ir a un banco al mismo tiempo y hacer la transacción en el mismo segundo. Sé que es muy imposible de hacerlo, ¿no? Pero se puede hacer una transacción web y pueden ir a un cajero. Se puede llegar a ese momento. ¿Qué pasa con ese registro de un cliente que va a sacar plata 2 veces? Entonces, ahí es donde se maneja el tema de concurrencia, donde uno va a empezar primero y otro va a ser segundo. Si no se tuviera este manejo de concurrencia, entonces en un determinado tiempo se podría sacar al mismo tiempo y no se tendría un registro consolidado de la información, ¿no? Y esto en Postgres es muy bonito, ¿no? Porque maneja como si fuera una máquina del tiempo o una máquina en varias dimensiones. Es muy interesante ver lo que es MVCC dentro de Postgres, muy interesante. Y la última, que es durabilidad. La durabilidad implica que si hay algún problema, ¿no? Si hay algún problema, se pueda recuperar. Entonces, dentro de lo que es recuperación de caídas, Postgres tiene una de las utilidades más conocidas que se llaman los WAL o los redo-lock en otras bases de datos. Esta utilidad hace que cualquier transacción que haya sido comiteada como tal, que ha sido la transacción ha llegado al final, entonces estos redo-logs o los WAL van a tener almacenados en una tabla separada a la base de datos. Y si en algún momento se cae, apagan el servidor o se apaga por alguna razón, ¿no? Al momento de levantar la base de datos, se va a ir a consultar a los WAL para que se pueda restaurar y recuperar toda la información de una forma consolidada. Entonces, la durabilidad de la información que se tiene dentro de esta base de datos no solo es el motor, sino son herramientas y archivos que se tienen para que puedan recuperar esta información, ¿no? Entonces, que cumplan todas estas características una base de datos ACID y Postgres las cumple perfectamente, ¿no? Dentro de estabilidad también se tienen políticas como proyecto, ¿no? ¿Qué políticas se tienen? Por ejemplo, de no cambiar la funcionalidad en versiones menores. ¿Qué quiere decir? Si a ustedes han empezado a utilizar la versión 12 y sale la 12.13, la 12.4, la 12.6, etcétera, ¿no? Que ninguna de esas va a haber un cambio de funcionalidad trascendental, ¿no? Sí puede haber un cambio entre versiones grandes, ¿no? Si estaban en la 9 y ahora quieren utilizar la 12, pues posiblemente sí tengan que hacer algún cambio, ¿no?
El cambio de la estructura interna de los archivos de Postgres siempre está afectando a todos los motores y los manejadores, ¿no? Estos archivos internos de la base de datos se llaman catálogos, ¿no? O data files. Y estos archivos siempre van modificando y siempre van mejorando, ¿no? Entonces, de una versión a otra, por ejemplo, yo siempre que utilizo herramientas para administrar, siempre hay algunos errores que se tiene que buscar la última versión de una herramienta para que puedas utilizar la última versión de Postgres, ¿no? Esto hay que siempre tener cuidado. De ahí se tiene una parte del proyecto, se tiene lo que es el Build Farm, que es un sistema distribuido para probar de forma automática los cambios. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la gente que aporta código a Postgres, ¿no? Ya no hay gente que vaya revisando el código a mano, sino hay una herramienta como que se llama Build Farm, que va a analizar el código y va a decir si el código es compatible o tiene alguna falla. Entonces, ya han perfeccionado también la forma de validar el código antes de que se llegue a una instancia que se pueda tener dentro de la base de datos como algo que sea parte de sus características, ¿no? Si algún desarrollador quiere colocar algo, ya hay un proceso bastante exhaustivo para que ese código pueda llegar y solucionar el problema, ¿no? Este es el proyecto, ¿no? Puede entrar a ver todos los que se están comiteando, todo lo que se está revisando, y hay en diferentes lenguajes. Eso más adelante les voy a explicar. Aunque Postgres está centrado enteramente en C y en C++, ya hay varios utilitarios que lo están utilizando en Python y otros lenguajes mucho más modernos, ¿no? ¿Qué lenguajes de programación soporta? Aquí esta es una imagen, no se dejen llevar porque aquí existe Couch y Memcache y MongoDB, ¿no? Que son base de datos. Esto fue una imagen que saqué, ¿no? No son lenguajes de programación, ¿no? Pero se puede decir que casi todos los lenguajes de programación ya tienen una forma de conectarse de forma nativa a esta hermosa base de datos, ¿no? Entonces, Postgres se puede conectar de forma nativa con Python, con Java, Ruby, con Perl, .NET, PHP, Java, ¿no? Y otras utilidades, se puede manejar algún tema de persistencia de datos con algún framework ya sobre alguna herramienta, ¿no? Y eso ya depende mucho del framework o la herramienta que estén viendo, ¿no? Pero casi todos los lenguajes de programación se pueden conectar. Y si no se pueden conectar de forma nativa, se pueden conectar por controladores como ODBC, ¿no? Que es un poco antiguo, pero funcional, ¿no? Yo he hecho sistemas con ODBC en Postgres y han sido muy funcionales. Aquí es uno de los puntos que me encanta aclarar, que son los lenguajes procedurales, ¿no? Estos lenguajes son los que se corren dentro de la base de datos, no son los lenguajes con los que están programando un sistema y se van a conectar a la base de datos. Estos son los lenguajes que uno puede programar dentro de la base de datos, ¿no? Entre los más comunes está el PGSQL, que es el estándar. El PGSQL es el más conocido, ¿no? El más utilizado, el que está más tiempo implementado en Postgres. De ahí puedes programar en TCL, en Perl y en Python. Y los últimos, ya las últimas versiones de Postgres ya han colocado para que puedas programar internamente dentro de la base de datos. Eso quiere decir haciendo triggers, ¿no? Disparadores y procedimientos almacenados. Lo que puedes programar es en Java, en Lua, en R, en Unix Shell para ser bastante consistente con el servidor y JavaScript, ¿no? Entonces, la gran cantidad de lenguajes que puedes utilizar para programar internamente a la base de datos es un verdadero plus que se tiene en este motor. Pocas bases de datos, ¿no? Tienen una como esta cantidad de lenguajes para poder programar de forma interna, ¿no? Estamos hablando que esto se va a ejecutar dentro de la base de datos, ¿no? No es el lenguaje con el cual están escribiendo el programa. Y tampoco es imprescindible si ustedes están escribiendo su aplicación en Python con algún framework, ¿no?
que tengan que utilizar como procedural internamente Python, no es requerimiento uno del otro, ¿no? Aquí internamente, si tú sabes Python, utilizas Python. Si tú eres más DBA, vas a utilizar PGSQL, ¿no? Eso es un lenguaje de Postgres mucho más nativo. ¿Ok? Y ya para último, vamos a ver algunas herramientas, ¿no? O buenas prácticas de herramientas con Postgres. Dentro de esto yo lo he catalogado en 4, ¿no? Hay herramientas que son totalmente open source, ¿no? pgadmin es una de las más conocidas con Postgres, que casi siempre se instalan juntas, aunque pgadmin 4 ya tiene una versión totalmente aislada y diferente al pgadmin 3, que era más GUI localizado en una máquina. Es una herramienta bastante útil. La verdad ya ha quedado un poco desplazada por otras. A mí antes me encantaba utilizar PHP pgadmin, pero este proyecto se estancó. ¿Por qué? Porque salieron pgadmin 4 y este último también salió otra herramienta que se llama OmniDB. OmniDB es una muy interesante herramienta que no solo puedes administrar Postgres, puedes administrar como 5 bases de datos, entre ellas está MySQL, Oracle, SQL Server y otras más, ¿no? Entonces, OmniDB se está colocando como un estándar para hacer el tema de gestión, se puede decir, descentralizado de base de datos, ¿no? Después encuentran las herramientas totalmente licenciadas para que puedan acceder a esta base de datos. Entre ellas yo recomiendo esta herramienta que se llama MS. MS Postgres es una muy buena herramienta para los que están desarrollando en Windows. Va a ser ideal tal vez tener una herramienta de estas porque les va a ayudar no solo a gestionar de forma gráfica toda la base de datos, sino les va a ayudar a hacer debug y a hacer implementaciones de desarrollo en lenguajes procedimentales mucho más fácil que en pgadmin u otras herramientas, ¿no? Entonces, esta herramienta sí la recomiendo si ustedes son desarrolladores. También existen herramientas híbridas, ¿no? Que significan que son dual. Tienen una versión community y tienen la versión que es totalmente de pago. Entre ellas, la que recomiendo es Deaver. Deaver es una herramienta muy enfocada tal vez a los que tienen que manejar un log de todo lo que se hace en una base de datos. Si tú eres DBA o tienes que hacer modificaciones en una base de datos, tienes que tener todos los recaudos de lo que se está realizando directamente al motor, ¿no? Gran parte de lo que se puede analizar en una auditoría se puede hacer con esta herramienta, así que cualquier DBA que necesite tener un respaldo de lo que está haciendo, entonces Deaver te va a ayudar a tener un log de todos los procesos que han hecho, cuándo y si se han hecho correctamente o ha habido algún problema, ¿no? Entonces, es muy buena herramienta. Y por último, la clásica, ¿no? La clásica, la que es línea de comandos, enteramente PSQL. PSQL ya viene instalado en el momento que se instala el motor y no tienes que hacer nada más que ingresar, ya sea por una terminal o por alguna línea de comandos, ¿no? Entonces, dentro de PSQL se puede hacer todo lo que se hace en los ambientes gráficos, se puede hacer por medio de comandos, algunos muy especializados y otros totalmente SQL, ¿no? Por ejemplo, ahí les estamos mostrando lo que es un select de la versión de la base de datos, en este caso un Postgres 9, ¿no? Que era una imagen antigua. Pero esto es una consulta SQL, select version como función, punto y coma, ¿no? Y ya tienes ahí el nombre de la versión. Ok, ya estamos cerca de finalizar, entonces vamos a ver quiénes utilizan Postgres. En el mundo, ya les he estado comentando que hay muchas marcas que están aportando y están utilizando, ¿no? Entre los que más resalto es la NASA, ¿no? La NASA siempre ha sido un gran consumidor de datos y Postgres ha sido una de las bases de datos que siempre está utilizando, ¿no? Y otras, como Yahoo, que ya les he mencionado, que sigue utilizando todavía algunas cosas. Skype, me encantaba antes que lo compre Microsoft, ¿no? Después que lo compró Microsoft, todavía hubo una tendencia, eso fue hace años atrás, de matar proyectos open source, y después que se compró Skype,
muchos de los módulos que se tenían hechos por esta empresa fueron cerrados, ¿no? Eso fue una crítica bastante fuerte a todo lo que es Microsoft en sus compras y tratar de siempre sembrar pánico a todos los proyectos que son open source, ¿no? Entonces siempre hay, hasta Sony, ¿no? En sus divisiones. Bueno, en América Latina no les voy a comentar mucho. En Bolivia es lo que más nos importa. Por ejemplo, en Bolivia, si ustedes vuelan por BOA, y si todavía sigue existiendo, van a utilizar Postgres detrás. En INE, en el Instituto Nacional de Estadística, también se tiene Postgres por detrás, en muchas de sus bases de datos. Si ustedes van a sacar su carnet, todavía está en el CEGIP, ¿no? He escuchado rumores que quieren cambiarlo a Oracle, no entiendo por qué, ¿no? Si hacemos, no sé, como comunidad de software libre, que soy parte de ella, estamos haciendo un análisis de todos los cambios que se están realizando en el Estado y se está haciendo un retroceso bastante malo, ¿no? Pésimo, la verdad. Y entidades que son totalmente privadas, ¿no? El BCP tiene varios sistemas secundarios, el Banco FIE tiene sistemas históricos en Postgres, ¿no? Azúcar Guavirá también tenía un sistema, no he actualizado, tal vez voy a consultar a los que están actualmente. Colosa, que es una empresa que tiene un producto que se llama Process Maker, te garantiza que trabaja correctamente en Postgres, ¿no? ENDE, que es la Empresa Nacional de Electricidad, toda su base de datos principal está en Postgres. La administradora boliviana de carreteras, el ministerio también ha utilizado, y una empresa que a mí me encanta siempre darle un poco de publicidad es de Benet, de un amigo mío en La Paz, que todas sus implementaciones lo hace con Postgres, ¿no? Entonces ya en el ámbito local se tiene bien posicionado a Postgres, ¿no? Entonces solo queda que ustedes se animen a que puedan utilizar mejor esta herramienta, ¿no? ¿Cómo se aprende Postgres? ¿Cómo puedo ayudar y puedo mejorar este proyecto? Generalmente cuando uno quiere tener soporte, quiere colaborar y quiere aprender, tiene que entrarse a una comunidad. La comunidad de Postgres, hay comunidad para ayuda totalmente en español. Esto es para todos los que todavía les gusta utilizar correo electrónico, ¿no? Es una lista de correo electrónico que está en español, en inglés. Hay uno para books también. Y hay este último, hace más o menos un año, allá se colocó una lista o un grupo, perdón, en Telegram, ¿no? Telegram es una herramienta como WhatsApp, pero con mejores niveles de seguridad, ¿no? Entonces, dentro de Telegram, si ustedes colocan t.me/postgres SQLs, van a poder entrar a esta comunidad. Y para los que son más antiguos y todavía utilizaron lo que es los chats de IRC, he hablado con uno de los que maneja, mi amigo Álvaro Herrera de Chile, y me dijo que sí, todavía los está escuchando y sigue respondiendo ahí. Entonces, siguen vigentes, ¿no? Que yo la verdad ya no utilizo bastante tiempo. Entonces, otra forma es que también se puedan inscribir a un curso, ¿no? Entonces, en los comentarios les vamos a pasar a todos los que estén interesados, vamos a dar un curso en función también junto con la Universidad Domingo Sabio, vamos a dar un curso de fundamentos de esta base de datos para que todos los que estén interesados y quieran aprender más puedan seguir aplicando, ¿no? Y puedan seguir aprendiendo. ¿Existe soporte comercial en Postgres? Sí, existe. Hay muchas de las empresas que ya les he mencionado que aportan, lo hacen, ¿no? La que más representación tiene a nivel latinoamericano es la empresa que se llama Según Quadra, ¿no? Esta empresa no solo te da el soporte en Latinoamérica, sino te da el soporte en nuestro idioma español, ¿no? Enterprise DB te da el soporte, pero te lo da en inglés, aunque tenían una variante en España, pero creo que ya lo han cerrado, ¿no? De ahí hay empresas en Brasil como PG Experts, DB Experts, que también lo hacen, ¿no? Y aquí en Bolivia, bueno, generalmente nosotros estamos como los principales empresas que damos soporte, así que si tienen alguna consulta también pueden hablar con nosotros, ¿no? Es un poco de propaganda nada más. Y bueno, ya estamos terminando. Muchísimas gracias por su atención y espero sus consultas y les voy a ir pasando el enlace para que se puedan registrar a los que estén interesados.
Jaime, no sé si tienes ya consultas. No, muy bien, vamos a en este momento habilitar los micrófonos ahora mismo. Los participantes, que son 87, hemos tenido buena participación, así que este es el momento para realizar sus preguntas. Pueden abrir el micrófono, está disponible. Caso contrario, otro medio para realizar las preguntas es a través de nuestro chat. Esperamos las preguntas. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es la ingeniera Beatriz Vargas. Ingeniera, adelante con su pregunta. Una consultita. Este gestor de base de datos es muy útil para la cuestión del manejo de mapas, ¿no? De sistemas de información geográfico. Sí, sí, sí. Una de las cosas que me he saltado ha sido Ajá. decirles que tiene un motor especializado en GIS, ¿no? Este motor especializado en GIS lo que te hace es manejar datos vectoriales. Y es muy utilizado, la verdad, para hacer mapas referenciales. En Brasil, por ejemplo, he visto muchos proyectos donde utilizan esta herramienta para decir cuántas hectáreas se siembra yuca, cuántas hectáreas se siembra alguna legumbre, y ya saben cada cierto tiempo cuánto tienen de autonomía o independencia alimentaria. Entonces, muy importante, no solo para hacer mapas, sino lo hacen también para hacer estadísticas y manejo de datos científicos, ¿no? Entonces, se llama PostGIS. Esa es la herramienta. Y hay varios proyectos en Bolivia que se tenían con esto. Voy a ver Sí, si... sí tenía yo un alumno, porque bueno, yo doy clases en posgrado en la Gabriel y justamente de los sistemas de información geográfico. Y mi alumno trabaja donde venden casa. Hay uno que es donde venden lotes y ellos utilizan Credicasas, creo que se llama, y ellos utilizan mucho, dice, Postgre, SQL. Sí, sí, sí. ¿No? Es una excelente base de datos y no solo para el... No lo he ido a ese lado porque a veces eh, a buscar una referencia local siempre es un poco complicado, pero sí, tiene razón. Varias de las empresas que tienen lotes lo han utilizado porque tiene unas herramientas fantásticas, ¿no? Tengo un amigo en Perú que trabaja con el sistema de saneamiento de aguas como Sahuapac, pero en Perú, Ajá. y él ha Uh-huh. optimizado en base a las coordenadas de sus mapas las mejores rutas para ir a dejar facturas, para cobrar, para hacer cierres, etcétera, ¿no? Y ha sido tan bueno su análisis que han tenido que despedir gente, ¿no? Y esa es su crítica, ¿no? Como antes tenían Ah, 20 personas para hacer, ¿no? Y en ajá. mediodía terminaban todo, entonces recortaron personal porque era muy eficiente su sistema, ¿no? Entonces, sí, se puede Ah. hacer excelentes cosas, la verdad. Y otra cosa, la facilidad que pueden implementarlo y manipularlo desde el celular, digamos, ¿no? Eso yo creo que también es otra potencialidad que tiene el Postgre. Sí, bueno, Postgres como tal, como base de datos, deberías tener un Ajá, gestor detrás, ¿no? Deberías tener ajá. una herramienta. Bueno, ¿hay herramientas para celular? Sí, pero como se maneja bastantes campos, tienes que tener más visibilidad para ver qué vas a hacer, si vas a hacer una consulta, entonces a veces es complicado de un celular, ¿no? Pero sí, se puede hacer de diferentes dispositivos, ¿no? Pero siempre recomiendo que utilicen un desktop para hacer desarrollo, ¿no? Difícil todavía Ya. programar en un celular, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias. No, no hay de qué. Buenas noches, una consultita. Dígame. Este, Quería saber si Postgre también tiene la funcionalidad de hacer o de trabajar con cubos o con Data Warehouse. Ah, ya. Bueno, el tema de cubos o lo que es Data Warehouse o lo que es Business Intelligence que agrupa todo esto, está más apegado a las herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo para hacer ese tipo de análisis, yo me voy con una herramienta que se llama Pentaho, ¿no? O Jasper Report, ¿no? Que son LTS que te ayudan a hacer lo que son los cubos, te hacen análisis de datos y todo eso. Entonces, hay herramientas externas que tú puedes conectar. No implica que el motor lo tenga. Es no es bueno a pegar en la base de datos con estas herramientas, ¿no?
Algunos sí te dicen que tienen todo, ¿no? SQL Server, Oracle tienen sus propias herramientas, pero dentro de Postgres, esta se ha especializado en darte el mejor funcionamiento para almacenamiento. Entonces tú puedes utilizar Pentaho o puedes utilizar Jasper Report y creas lo que vos quieres, ¿no? Puedes crear cubos, puedes hacer Business Intelligence, puedes hacer Data Warehouse, etc., ¿no? Entonces, no implica la base de datos, implica las herramientas, ¿ya? Muchas gracias. Otra cosita más, ¿cómo es el tema de la alta disponibilidad aquí en Postgres? A todo nivel, a todo nivel. Depende cuánta plata tengas. Por ejemplo, para llegar a una alta disponibilidad del 99.9%, ¿no? Tú tienes que tener mínimamente 3 servidores, ¿no? Sin 3 servidores no puedes llegar a esa alta disponibilidad, ¿no? Entonces, mucho depende el porcentaje que quieras cubrir de alta disponibilidad para que puedas utilizar las herramientas y las características de la base de datos para hacer replicación, para hacer múltiples maestros, o solo tener un proxy y múltiples esclavos, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho cuánto quieres invertir y cuánto quieres cubrir del porcentaje de alta disponibilidad, ¿no? La mayoría solo cubre el 90%, que son con 2 servidores, ¿no? Tienes un servidor principal y un secundario. Y con eso sobreviven. Entonces, ¿tienes un lapso de tiempo de pérdida? Sí. ¿Puedes perder información? Sí. Entonces, depende si qué tiempo puedas perder de información y cuánta información, ¿no? Depende a eso, se puede hacer un análisis para tener un modelo de alta disponibilidad con Postgres. Y Postgres ya tiene de forma nativa el tema de lo que es sincronización. Así que es tan simple como configurar un archivo con 2 líneas, ¿no? Es simple, de verdad. Pero se coloca robustez con herramientas, ¿no? Hay herramientas más especializadas, de baúles, de backups históricos, para hacer un manejo mucho más eficiente de backups, de que puedas volver a restaurar una base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, se puede hacer mucho, depende cuánto necesites, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, vamos a leer una de las consultas que también está por chat. Dice Rudy, ¿qué ventajas palpables tengo con PostgreSQL contra otros gestores de base de datos? Bueno, en principio, aunque no lo coloqué dentro de las presentaciones, ya las bases de datos se pueden considerar commodities, ¿no? Cuando se habla de commodities, implican que todas las bases de datos ya cumplen con resolver problemas de almacenamiento, de transacciones, etc. La principal ventaja de Postgres respecto a otros motores de base de datos open source, voy a ir primero, es el tema de robustez y la experiencia que tiene este proyecto. Imagínense, ningún proyecto de base de datos open source estaba pensando en convertirse en una base de datos no SQL. Y Postgres, con una variante que se llama JSON, lo ha logrado. Tienen un motor internamente que te maneja el modelo de lo que es una base de datos no SQL, ¿no? Entonces, tienes una experiencia bastante grande, tienes innovación constante, ¿no? Y ha llegado a tocarle la nuca, se puede decir, a bases de datos como SQL Server, a Oracle, ¿no? Y a Informix. Entonces, estas 3 bases de datos se pueden reemplazar fácilmente. Bueno, no hay que decir fácilmente, pero sí se pueden reemplazar por medio de un análisis, una migración y todos los procesos que necesitan para utilizarlo, ¿no? En Argentina, por ejemplo, todo el sistema de gestión de lo que es las universidades, ¿no? Las universidades públicas tienen centralizado, migraron completamente de Informix a Postgres, ¿no? Y ellos, como un excelente caso de estudio, ¿no? Y dijeron, con Informix teníamos cierta ventaja porque nos habíamos acostumbrado. Con Postgres nos acostumbramos mucho más rápido y nosotros mismos
pudimos llegar a darnos el mismo soporte que teníamos con Informix, ¿no? Entonces se tuvieron un ahorro tremendo en licencias y todo el know-how, y es algo que también es importante, en todo lo que son proyectos open source, ¿no? Y cualquier implementación que se tenga, siempre el verdadero know-how es la transferencia de conocimiento. Ustedes no se están apegando ni se están casando con Postgres, ¿no? Si Postgres en algún momento no les gusta, se pueden ir con la versión de Fujitsu, se pueden ir con la versión de Enterprise, o se pueden ir a otra base de datos, ¿no? Entonces, el uso de estándares que se tiene con Postgres te da esa libertad, ¿no? Lo malo en base de datos, y eso es en forma genérica, no solo base de datos open source y base de datos que son de licencia, es que si uno se casa de verdad con un motor, a veces es difícil hacer la migración a otro, ¿no? Por eso hay que escoger correctamente. Por eso les digo, se puede migrar de Informix, de SQL Server, de Oracle a Postgres, sí, pero hay un costo, ¿no? Hay un costo. Y ese costo a veces es un poco duro económicamente y en tiempo, ¿no? Entonces, la principal ventaja para mí es que es un estándar, que hay una transferencia muy alta de tecnología y se tiene un costo mucho menos elevado que en otros motores de base de datos. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta. Por el chat voy a estar pasando el formulario para que se puedan registrar a todos los que quieran aprender más de Postgres. Les estoy pasando el formulario de registro ya para el curso que vamos a estar dando junto con la Domingo Sabio. Perfecto, queremos agradecer de antemano al ingeniero Yaret López por la brillante exposición que nos ha hecho sobre esta extraordinaria base de datos, este gestor de base de datos que de hecho, como lo decía el ingeniero, se usan en muchas instituciones públicas y privadas y en muchas universidades también. Gracias, ingeniero. También vamos a agradecer al decano, por supuesto, de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Wilmer Campos, quien ha gestionado este curso también. También sabemos que este curso se va a brindar de acá a un tiempo, así que por favor, por los grupos se van a hacer saber. Ingeniero, muchas gracias por su participación y a toda nuestra audiencia, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias, Jaime, y nuevamente muchas gracias a Wilmer y a la Domingo Sabio por el tiempo, y podamos, ¿no? Todos los interesados puedan registrarse, por favor, y les vamos a hacer llegar los horarios y todo lo demás. Entonces, muchísimas gracias, Jaime, Wilmer, y conmigo hasta la próxima, ¿no? Muchísimas gracias a todos.